auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de todo lo que es construcción e infraestructura. Me acompaña como siempre César Campos y vamos a tocar, César, el tema titulación peligrosa en zonas de riesgo. Este tema que se viene dando, César, sobre la titulación por parte del gobierno, o que se quiere empezar a dar de manera masiva, a mí me parece que tiene un sesgo un poco ideológico. No sé qué piensas tú. No, ciertamente con un interés político. El populismo del gobierno de Pedro Castillo está ya en niveles desaforados, y justamente este tema que vamos a tratar con nuestros distinguidos panelistas de siempre, creo que va a ilustrar a nuestros televidentes sobre el grado de demagogia que se está haciendo con temas de esta naturaleza, ¿no? Así es, y para ello justamente hemos convocado a dos especialistas, a Milton Monjes, por supuesto, exministro y director de Evidencia Consultores, y a Raúl Delgado Sayán, al ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL. Ingenieros, bienvenidos a ambos. Y con esa bienvenida quisiera comenzar con Milton, si me permite, Raúl. Milton, romper la brecha de informalidad es dar títulos de propiedad a diestra y siniestra sin ningún tipo de criterio inclusivo en zonas de riesgo, como lo pretende hacer COFOPRI con este proyecto de decreto supremo. Realmente, Milton, tú que has estado dentro del monstruo, como se dice, hay mucha irresponsabilidad acá, ¿no? Mira, Jorge, la respuesta es contundentemente no. Yo no puedo dar títulos de propiedad en áreas territoriales en donde están expuestos a grandes peligros. Por ejemplo, en las quebradas, por ejemplo, en laderas de montañas donde son muy vulnerables a deslizamientos y huaicos. A mí me tocó ser ministro de Vivienda a principios del 2015, cuando hubo el año previo al Niño, en donde hubo una serie de deslizamientos importantes en Chosica, en varias quebradas, y hubo muertos. Y cuando me tocó estar ahí, me tocó estar muchos días, llevar maquinaria pesada para salvar las pérdidas de vidas. Y cuando uno preguntaba, pero no puede ser que estén construyendo de manera ilegal en pleno cauce del Huayco, ellos te decían, pero tenemos títulos. Resulta que en aquella época la ley todavía permitía titular con una palabrita de riesgo mitigable, que era mentira, porque no es mitigable ese riesgo. Y entonces las familias con ese título tienen una falsa sensación de seguridad e invierten todos sus ahorros en desarrollar sus casas, que después se las lleva, con todos los ahorros de su vida, se las lleva el huaico o el deslizamiento, y también pierden las vidas humanas de las personas que están en las viviendas cuando viene el huaico. Entonces es una barbaridad. En esos momentos, recuerdo, hubo una polémica muy grande, e incluso, si mal no recuerdo, hubo hasta denuncias penales con el alcalde por haber titulado en zonas donde claramente la vida humana se ponía en peligro. Hay que agregar a eso, Milton, que existen pues mafias organizadas, traficantes de terrenos, que también trafican con las expectativas de estas personas. No es que lleguen masivamente a esos lugares para ocupar zonas que son consideradas luego mitigables. Aquí intermedian mafias, hay que decirlo con todas sus letras. Raúl Delgado, lo importante es saber qué consecuencias vendrían si es que se aprobara esta iniciativa realmente populista y demagógica que está promoviendo COFOPRI bajo el mando del gobierno de Pedro Castillo Terrones. Sí, mira, yo voy a hablar fundamentalmente sobre aspectos técnicos, ¿no? Porque parte de esto implica el hecho de que se transfiere a la persona que se instala y recibe el terreno, lo que fuera, se transfiere la obligación de mitigar el riesgo. Como muy bien lo ha dicho Milton, desde el punto de vista técnico, esos riesgos de fenómenos naturales extremos no son mitigables. Quizás por proyectos
muy costosos por muros de sostenimiento, etcétera, pero eso está fuera del alcance del poblador. Como muy bien dijo Milton, se le da una falsa sensación de seguridad que en realidad en el fondo tampoco les va a servir, porque esa propiedad, por ejemplo, parafraseando un poco a De Soto, con el capital y todo lo demás, eso no lo va a poder vender a nadie, porque nadie le va a comprar en una zona vulnerable, no lo va a poder hipotecar, no va a poder solicitar préstamos con relación a eso, no lo va a poder asegurar. Es más, básicamente se le está poniendo en riesgo de vida, y yo creo que ha sido muy importante la reacción que ha motivado en colegios de arquitectos, en colegios de ingenieros, en el SISMIC, en las instituciones, en realidad del Estado, propiamente dicha, que evalúan los riesgos. O sea, yo estoy seguro que el INDECI, CENEPRED y todas esas instituciones deben dar vueltas locas, pues, ¿no? Y el propio Instituto Geofísico del Perú, con una circunstancia así, porque yo no sé, quizás los abogados deben determinar, porque a mí me parece que es incluso anticonstitucional, porque el primer artículo de la Constitución dice que el ser humano es la razón de ser de la sociedad y del Estado, y sobre todo, obviamente, qué cosa más importante para el ser humano que la vida misma, ¿no? Y esto está poniendo en riesgo la vida de manera innecesaria. Yo lo que creo que hay que hacer es, al rábano por las hojas, definitivamente es una tarea del gobierno central, del Estado, básicamente de los gobiernos locales, no solamente la sectorización de las zonas vulnerables, esas están perfectamente definidas para todos los fenómenos naturales, huaicos, terremotos, etcétera, y realmente al revés de dar títulos de propiedad, más bien desarrollar programas que ya existen, incluso de vivienda para sectores E, en zonas que no tienen ningún peligro, y propiciar más bien el traslado de estas personas a este tipo de zonas ya fuera de riesgo. O sea, el tema del riesgo hay que más bien solucionarlo, mitigarlo, saliendo de donde están para ir a zonas mucho más seguras, ¿no? Ahora, Milton, se ha venido batallando desde este programa, desde este humilde programa con ustedes durante años, el tema del posible gran sismo que se va a dar. No es contradictorio que el gobierno, justamente cuando tantas personas especialistas han hablado de que tengamos mucho cuidado, que reforcemos nuestra costa verde, que no tengamos poblaciones, lo decía Kuroiwa, que hay que ponerle refuerzos a algunas casas que están en zonas complicadas. No es contradictorio lo que está haciendo el gobierno actual con todo lo que se habló del cuidado que se debe tener para los sismos que van a venir. Mira, no solamente es contradictorio, sino yo voy a ser más fuerte en calificarlo, es hasta criminal. Es hasta criminal porque saber que tú empiezas a titular, además gratuitamente, estas áreas de riesgo no mitigables, lo que genera es una avalancha de personas que se van a vivir a zonas de riesgo no mitigables. Yo hace unos 20 años me tocó hacer algunos estudios cuando era investigador más asociado a la academia, y la gente sí siente que cuando el gobierno empieza a dar títulos, siente que le está dando seguridad y que cualquier peligro que estuviera asociado a ese territorio desaparece espontáneamente porque ahora tengo un certificado de garantía del gobierno en que este título de propiedad es vivible, porque así lo dice mi título. Entonces es hasta criminal, es darle esta falsa sensación de seguridad a la gente, pero además es antieconómico. Mira, hoy día los nuevos, la expansión de redes de agua de Sedapal en las zonas altas del cinturón de los suburbios de Lima, cuesta 140.000 soles en promedio, una conexión domiciliaria. ¿Sabes cuánto va a costar ponerle los servicios adicionalmente a
a esas viviendas que están en las partes altas de las quebradas, ahí donde se forman los huaicos, o sea, va a ser mucho más que eso. Entonces no tiene sentido. Lo mejor es, como dijo Raúl, hay que hacer programas de vivienda masivos en zonas que no tienen riesgo, que son vivibles y que vengan ya con todos los servicios adecuados para la población. Entonces, en vez de estar preocupados de cómo mejoro mis programas de techo propio de mi vivienda, están tratando de buscar alinear sus incentivos con los de las mafias de invasores para darle a la población una falsa sensación de bienestar a través de estos títulos. De acuerdo. Raúl, de una manera breve, quisiera que abundes un poco desde la perspectiva técnica, como tú bien lo has asumido, los impactos que puede tener el hecho de que se le traslade a los pobladores la demostración, o sea, la declaración de lo mitigable que pueden ser los riesgos en un terreno al cual él ha adquirido, como bien señalaba Milton, en este correlato, en una ladera, en una quebrada, en una ribera de un río, todas zonas de alto riesgo. ¿Qué impacto tiene que se le traslade esa responsabilidad a los propietarios? No, yo creo que es totalmente una utopía que los propietarios puedan atender esos costos. Son impensables, o sea, son costos enormemente grandes, como lo hemos estado viendo, por ejemplo, lo que acaba de hablar y mencionar Milton, en quebradas, ¿no? Pues sí, ¿cómo vas a hacer una cosa de naturaleza, de ese tipo de naturaleza? Los muros de contención son muros de contención, no son pircas, no son piedras colocadas una sobre otra, y lo peor de todo va a ser cuando realmente, Dios no lo quiera, pero ocurra un desastre y obviamente el Estado ha dado títulos de propiedad a zonas donde hay una mortandad pues increíble desde ese punto de vista, y tú no puedes, es decir, no va a haber forma, yo mencioné el primer artículo de la Constitución, no va a haber forma en la cual el Estado no tenga que enfrentar realmente un problema de mayores proporciones. Ponte pues, viene un fenómeno natural y tenemos, en Lima, por ejemplo, hay 7 millones de personas en zonas de riesgo. Obviamente, de alto riesgo en laderas hay alrededor de 3 millones de personas. Imagínate que fallezcan, Dios no lo quiera, pero un 10%. O sea, 300.000 personas en zonas. ¿Cómo vas a poder defenderte como Estado de decir, oye, ya no es mi responsabilidad, yo le di el título de propiedad? Cuando vas a tener miles de abogados y demás que te van a decir, oye, el título de propiedad, pero tú se lo has dado, tú eres responsable. Oye, pero el decreto supremo dice que no soy responsable. Es decir, olvídate, además de que, como dijo muy bien Milton, ¿cómo puedo poner en riesgo de vida a las personas sabiendo que los estoy poniendo en riesgo de vida y que no van a mitigar absolutamente nada? A mí lo que me gusta es como la sociedad civil, colegio de arquitectos, ingenieros, SISMIT, la UNI, en fin, todos y los propios instituciones de tipo INDECI, obviamente no van a aprobar eso. Bien, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Como siempre, César, un llamado al gobierno, así como siempre se hacen los debates en este programa sobre diversas obras de infraestructura, sobre el mercado de lo que es inmobiliario. En este caso, advertir, ¿no? Advertir del error que sería pretender hacer que COFOPRI con este proyecto de decreto supremo sería un grave error, ¿no? Sería un grave error, hay que pensar bien las cosas, ya los gremios, como bien dice Raúl, se han pronunciado. Tenemos que tener mucho cuidado con qué mensaje le estamos dando a la población. Como dice Milton, podría hasta incrementar la cantidad de gente que se ponga más en riesgo, que podría ser hasta un crimen. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de decretos que podrían hacerle muchísimo daño al Perú. César. Sí, yo creo que están persuadidos del error, Jorge, pero como tú bien dices, nuestro programa solo eleva la voz para demandar sensatez, criterio y buen sentido para hacer las cosas al gobierno. César, tenías un anuncio importante que hacernos. No nos vamos a despedir sin antes anunciarles a todo nuestro público televidente que si es proveedor o quiere ser proveedor del sector de infraestructura y construcción, tiene que participar en la nueva multiplataforma internacional, ojo, de información
y promoción de sus productos o servicios en el Perú y en más de 30 países del mundo. Su nombre es Perú Construye Latam Construction, de tal manera que tome en cuenta ello para que pueda optimizar su negocio, repetimos, en el rubro de infraestructura y construcción. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Muchas gracias a Milton y a Raúl, por supuesto, especialistas en el tema. No se olviden, los sábados 9 de la mañana, domingo 6 de la tarde, estaremos tanto con Rumbo Minero como con su programa Perú Construye, programas líderes desde hace 11 años en lo que es minería, hidrocarburos y en lo que es construcción e infraestructura. Esperamos verlos el próximo fin de semana. Muchas gracias. GSG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. GSG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GSG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GSG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú.